Soy un guardabosques, encontré un extraño pozo en el bosque. Cuando llegó la tercera llamada, sabíamos que teníamos un problema. Todos describieron lo mismo, un hombre con una chaqueta negra siguiéndolos a cierta distancia mientras caminaban por el bosque. El hombre no decía nada. Tenía una capucha ajustada sobre la cabeza. Nadie vio su rostro. Los 3 avistamientos ocurrieron sobre la creste al oeste de la estación. Alguien tenía que ir a echar un vistazo. Jim y yo jugamos una rápida partida de piedra, papel o tijera. Es como si el hombre pudiera leer mi mente. Enganché una radio a mi cinturón y salté al camión. Los excursionistas a menudo informan ver algo extraño en el bosque. Los espacios oscuros entre los árboles juegan trucos en la mente. Eso, y el aislamiento. Pero 3 avistamientos dentro de una semana describiendo exactamente lo mismo descartaban un simple caso de imaginación desbordada. Alguien estaba ahí afuera, la pregunta era quién y por qué. Subí por la pendiente hasta donde el camión me llevó y luego salté. Todavía tenía que negociar la peor parte de la creste. La pendiente se vuelve empinada en partes y es un infierno para las piernas. Me hizo pensar. ¿Por qué alguien ha sido visto tan lejos aquí en 3 días diferentes en el espacio de una semana? Nadie vivía por aquí. No era un lugar para gente que pasea a diario. Un pellizco de miedo me agarró el estómago. ¿Debería haber venido solo? Alcancé la cima y alcancé mi radio, y entonces lo vi. Una silueta mezclándose con las sombras entre los delgados troncos de abedul. Estaba a la distancia de un campo de fútbol de mí, chaqueta negra y una capucha. Se giró medio hacia mi dirección y dio un paso adelante. De alguna manera extraña, me dio consuelo. Si hubiera alguna razón nefasta para que estuviera aquí afuera, habría esperado que se retirara hacia el bosque. Incluso a esta distancia, no podía dejar de reconocer mi uniforme de guardabosques. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para llamarlo sin gritar, levanté una mano en saludo. Me esforcé por ver su rostro, pero una sombra profunda y oscura lo ocultaba. Abrí la boca para decir hola, pero antes de que saliera algún sonido, se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Le llamé, pero él siguió abriéndose camino entre los árboles. Di unos pasos para cortar la distancia entre nosotros. Al alcance, extendí la mano y una extraña sensación fluía a través de mis dedos. Se sentía como una liberación controlada de electricidad, no dolorosa, casi como un caso severo de hormigueo. Antes de que pudiera retractar mi mano, una luz brillante inundó mi visión. Cerré los ojos y los cubrí con mis manos. De alguna manera, la luz brillaba a través. Grité y me detuve en seco. Y entonces la luz desapareció. Abrí los ojos. Estaba parado en un claro. El sol brillaba a través del hueco entre los árboles. En el centro del claro se encontraba un pozo de piedra antiguo. Las paredes se extendían hasta aproximadamente la altura de la cintura sobre el suelo. Había visto estructuras como esta en la ciudad, reliquias de tiempos de frontera. Que hubiera un pozo aquí en medio del bosque, lejos de cualquier asentamiento pasado o presente, era desconcertante. El hombre de negro estaba detrás del pozo y me hizo señas hacia él. Me acerqué al pozo, la adrenalina acelerando mi corazón. ¿Por qué me había llevado aquí? El sol calentaba mis hombros desde arriba. A pesar del brillante sol, el rostro del hombre permanecía envuelto en sombras. Él señaló al pozo. Me detuve a unos pasos de distancia. Algo en esto no estaba bien. Nada en esto estaba bien. Él pretendía arrojarme allí abajo. Una voz sonó en mi cabeza. No llegó a través de mis oídos, pero de alguna manera parecía alimentar directamente en mi cerebro. Debes mirar. Miré al hombre con sospecha y me acerqué al pozo. La mezcla entre las piedras se desmoronaba y el musgo manchaba de verde la cara exterior. Este pozo era viejo. Vi algo extraño en la cara interna. Escritura. Algo tallado en la piedra. Decía, la verdad yace en el fondo de un pozo. ¿Qué verdad? Miré hacia abajo. El pozo era más profundo de lo que esperaba. Las sombras negras envolvían las paredes en la base. Todo estaba oscuro excepto un destello de luz reflejado en el agua que se encontraba en el fondo. El reflejo brillaba como si pequeñas olas lo recorrieran. Bajé la cabeza y entrecerré los ojos. Apareció una imagen en el fondo como una película proyectada en una pantalla. La imagen se enfocó y cobró vida. El bosque de noche bajo una luna llena. La niebla se mezclaba con los árboles. Sentí el frío. No lo imaginé, pero lo sentí. Mi piel se erizó y temblé. Un camino serpenteaba a través del bosque. Lo reconocí. Está a unos minutos al norte de la estación de guardabosques. Una figura caminaba junto al camino. Llevaba una chaqueta negra, la capucha sobre su cabeza. Era el mismo hombre que me había llevado hasta aquí. Un juego de luces de coche parpadeó a través de los árboles y luego se enfocó. El hombre de negro extendió el pulgar. Las imágenes cortaron al interior del automóvil. Por un momento, una botella de whisky ocultó la identidad del conductor. Cuando la botella bajó, apareció Jim. La música resonaba en la radio. Las revoluciones en el dial se metieron en el eroujo. Me aparté de la película que se proyectaba en el fondo del pozo. Esto era una locura. El hombre de negro, el autoestopista, se quitó la capucha. Su rostro era joven e inocente, pero había algo mal.
Su piel se arrugaba y se alejaba de sus ojos revelando un anillo rojo alrededor del perímetro. 2 agujeros negros estaban donde debería estar su nariz. Sangre fluía de su boca y le faltaban algunos dientes. La sien del lado derecho estaba hundida. Di un paso atrás y grité. Casi me volví para correr, pero el autoestopista levantó las manos. Señaló hacia abajo del pozo. Dudé. Las palabras se repitieron en mi cerebro. Debes mirar. Mis piernas eran gelatinosas. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería correr y alejarse lo más posible, y la otra parte quería ver qué había en el fondo de ese pozo. Di un paso adelante y miré hacia abajo. La proyección en el fondo del pozo se reanudó. La botella de whisky se escapó de la mano de Jim. Una mano tiró y empujó el volante mientras la otra buscaba la botella entre sus pies. El camión se desvió y luego corrigió. El hombre de negro, parado junto al camino con el pulgar extendido, no tenía ninguna oportunidad. El camión se detuvo. Jim respiraba rápidamente desde el volante. Buscó el espejo retrovisor y encontró un bulto negro al costado del camino. Se volvió para confirmar lo que le decía el espejo. Puso el camión en marcha y condujo. Dobló la siguiente curva y se detuvo. El camino estaba tranquilo. Apagó las luces del enteres y retrocedió. Bajo la luz pálida de la luna, Jim arrastró al autoestopista hacia el lado del camino y hacia el bosque. Llegó a una zanja y rodó por la pendiente. Jim se apresuró a subir por la pendiente y bajó al autoestopista. Jim se detuvo por un momento en el fondo, observando el rostro del autoestopista, antes de cubrir el cuerpo con ramas y hojas. La luna creció y se iluminó hasta que la luz me obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrí, estaba de vuelta en el bosque. El claro y el pozo y el hombre de la chaqueta negra habían desaparecido. Caminé de regreso a mi camión. Me senté allí durante 15 minutos antes de arrancar el motor y volver. Busqué el camión de Jim en el estacionamiento. No estaba allí. Jim entrecerró los ojos cuando me vio. No lo culpo. Estaba pálido como una sábana y lo sabía. Me preguntó qué vi, y le dije que nada. Tartamudeé una pregunta sobre su camión. Hizo una pausa y se lamió los labios y me dijo que estaba en el taller. Dije 2 mentiras a la mañana siguiente. La primera fue a nuestro jefe. Le dije que habíamos tenido otra llamada sobre un hombre con una chaqueta negra y que Jim y yo echaríamos un vistazo. La segunda fue a Jim. Le dije que teníamos un informe de un árbol caído en un sendero para caminar y que teníamos que ir a despejarlo. Subimos al camión. Tomé el camino que vi en la visión en el fondo del pozo. Conocía la curva. Cuando tomas un camino todos los días lo conoces casi hasta el punto en que podrías conducirlo con los ojos cerrados. Me detuve justo en el lugar donde Jim había chocado con el autoestopista. Jim me miró confundido. ¿A qué sendero íbamos? Sus manos temblaban. Salí del camión e instruí a Jim que me siguiera. Estábamos tomando un atajo. Tenía que verlo por mí mismo. Si lo que había visto en el pozo era la verdad, entonces el chico aún podría estar allí en la zanja donde Jim lo dejó. Y tenía que saber si era Jim, y la única manera de hacerlo era tenerlo allí, ver la expresión en su rostro, verlo en sus ojos que era él. Jim se quedó atrás y le grité que se apurara. Estábamos casi en la zanja. Me volví y Jim se había detenido. Me imploró que volviera. Seguí adelante. La zanja cayó debajo de mis pies. En el fondo, parcialmente oculto debajo de un montón de ramas, había una figura vestida de negro. Grité a Jim. Le dije que había algo allí abajo. Me rogó que me detuviera. Desabroché la radio de mi cinturón y lo llamé. Los hombros de Jim cayeron. Se pasó una mano por el cabello. Buscó respuestas en los pedazos de cielo visibles entre los árboles. Por un segundo, su boca se torció hacia abajo como un niño a punto de llorar. Lo tenía. Pero un momento después, todo el miedo abandonó su rostro. Suspiró. Caminó con confianza hasta la cima de la zanja y miró hacia abajo. Me dijo que tenía razón y que había algo allí abajo. Busqué en sus ojos. Busqué culpabilidad. Solo vi a Jim, el tipo que trabajaba en el escritorio al otro lado de la partición. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo podía no desmoronarse y confesar? La policía vino y recuperó el cuerpo. Identificaron al autoestopista, un fugitivo de 18 años escapando de un padre abusivo. 2 oficiales me entrevistaron en una pequeña habitación. Les dije que habíamos encontrado el cuerpo por accidente. Les pareció extraño que tuviéramos informes de un hombre que coincidía con la descripción del autoestopista en la última semana. Estuve de acuerdo, pero no pude explicarlo. No había forma de que pudiera decirles sobre el pozo y lo que vi en el fondo. Solo les dije que me parecía extraño que Jim de repente no tuviera su camión. Esto produjo cejas fruncidas. Solo repetí que quería que lo investigaran. Si la policía investigó o no, no puedo decirlo. El camión de Jim nunca volvió a aparecer. Dice que lo vendió. La muerte fue clasificada como un accidente y nunca se identificó a ningún sospechoso o testigo. Sé la verdad y Jim también, pero no puedo probarlo. Sigo sentado en el escritorio al otro lado de la partición. Si eso afecta a Jim,
nunca deja que se note. Una noche dejé una nota en su buzón que decía, sé que fuiste tú, nunca lo mencionó. Veo al autoestopista en mis sueños. Las luces del automóvil de Jim iluminan su rostro en los últimos momentos de su vida. No hay nada que pueda hacer por él. A veces, voy al bosque y busco el pozo. No lo he visto desde entonces. A veces, la verdad yace justo fuera de nuestro alcance, y a veces parece tan lejana que podría estar en el fondo de un pozo. Mis queridos seguidores del terror, es hora de despedirnos por hoy, pero antes de que apaguen sus dispositivos y se sumerjan en la oscuridad de la noche, quiero recordarles que este canal se alimenta de sus historias más perturbadoras. Desde encuentros con lo desconocido hasta relatos de susurros en la oscuridad, sus experiencias son la esencia de nuestro contenido, así que los insto a que compartan sus encuentros con lo inexplicable en los comentarios. ¿Han sentido una presencia siniestra acechando en la oscuridad? ¿Han visto sombras moverse en las esquinas de sus habitaciones? Este es el lugar para desenterrar esas historias inquietantes y compartirlas con la comunidad, porque en este rincón del Internet, el miedo es nuestro combustible. Hasta la próxima pesadilla, mis valientes seguidores. Que las sombras no los consuman por completo esta noche.